Hay cosas que no hacen ruido, pero duelen. Cosas que no se ven en los titulares, pero siguen pasando. Y en la frontera entre Colombia y Venezuela hay una de esas historias. Una emergencia silenciosa que avanza sin pedir permiso. En Cúcuta, el puente Simón Bolívar ya no es el escenario de miles de personas agolpadas, esperando un paso. Hoy, la migración venezolana no se detuvo, solo cambió de forma. Ya no se ve la masa, pero se siente la ausencia. Lo que alguna vez fue un corredor humanitario lleno de albergues, cocinas solidarias y voluntarios, hoy parece un eco de lo que fue. De 20 refugios entre Cúcuta y Bucaramanga, apenas quedan 3. Quienes aún cruzan lo hacen solos, sin recursos, sin saber si encontrarán comida, agua o simplemente alguien que les diga, vas a estar bien. Voluntarios que aún trabajan en la zona hablan de una emergencia silenciosa, más evidente en los primeros meses del 2025. En ese periodo, el flujo migratorio entre Colombia y Venezuela aumentó un 41%. El presidente colombiano Gustavo Petro advirtió en abril que podría haber un aumento masivo de migrantes venezolanos, esta vez impulsado por quienes huyen de las políticas migratorias de Donald Trump en los Estados Unidos. La preocupación de los trabajadores humanitarios es clara. Si se presenta un éxodo masivo, no hay forma de contenerlo. Faltan recursos, apoyo nacional e internacional. Un estudio del 27 de mayo revela que alrededor del 5% de la población venezolana ha decidido migrar en los próximos 6 meses, lo que representa cerca de 1 millón de personas listas para empacar e irse. Y me vine fue por eso, porque el sueldo no cansaba en Venezuela y tuve que venirme para poder seguir adelante, para poder sacar mi familia adelante. El trabajo, pues yo trabajaba como comerciante. En el año 2016 me quebró el negocio el gobierno, cuando eso se ve una organización que se llamaba la OLP, y nos quedaron allá afuera, nos quitaron todo, pues nosotros vendíamos víveres al mayor y nos quitaron todo, nos dejaron en la calle. Bueno, a raíz de eso fue que empezaron las bajas y tuvimos que salir pues en busca de un mejor futuro para otro país. Buscando un mejor futuro, aunque sea de conseguir aquí para mandar para allá, para que ellos coman al menos. Yo estoy trabajando. Hay muchos aquí que sí trabajan, están trabajando. En la antigua ruta migratoria entre Cúcuta y Bucaramanga, la presencia de organizaciones humanitarias ha disminuido dramáticamente. De 17 agencias internacionales que operaban, solo 3 permanecen. Esto es insuficiente para la cantidad de personas que cruzan el puente internacional Simón Bolívar. A esta situación se le suma el retorno de venezolanos que están regresando a su país. Desde el 2022, algo cambió, y lo hizo para siempre en la frontera. Con el auge de la ruta del Darién hacia Estados Unidos, las miradas comenzaron a girar hacia otro lado. Jugaba con mi primo. ¿Cómo te quedaste atrás en la selva? ¿Qué sucedió? ¿Qué recuerdas de ese día que no ves a tu papi y a tu mami? Vio cosas feas. Lo que antes era una marea humana, atravesando los caminos polvorientos entre Cúcuta y Pamplona, se fue diluyendo en un murmullo lejano. Los pasos que alguna vez retumbaron en el asfalto caliente y las veredas frías de la cordillera oriental comenzaron a apagarse. Ya no eran miles, ya no eran noticia. Las prioridades cambiaron. El mundo siguió su curso. Las guerras en otras partes del planeta, los vaivenes políticos y las nuevas rutas migratorias redibujaron el mapa de la urgencia humanitaria. Pero aquí, en esta franja olvidada, entre Cúcuta y Venezuela, el drama no terminó. Solo dejó de ser visible para los titulares. Y es que, en las rutas migrantes, cuando los reflectores se apagan,
la tragedia no desaparece. Se vuelve más cruel, más solitaria, más silenciosa, porque el hambre no entiende de ciclos informativos. El frío no se detiene por la falta de cobertura mediática y la necesidad no se desvanece cuando el mundo deja de mirar. Detrás de cada migrante que aún se atreve a cruzar, hay una historia, un dolor, una esperanza que sobrevive a pesar del abandono, porque aunque el camino sea más incierto, la necesidad de buscar una vida digna no se extingue. Y tal vez esa sea la lección más dura, que el olvido también es una forma de violencia y que el silencio también hiere. Y lo más doloroso aún es que en medio de todo hay quienes siguen caminando, sin aplausos, sin cámaras, sin promesas, solo con fe, solo con fuerza, solo con la esperanza de que algún día alguien vuelva a mirar hacia aquí. La retirada de los cooperantes internacionales se debe a varios factores. Aunque muchos venezolanos siguen llegando a Cúcuta, su destino ya no es exclusivamente Colombia. Algunos sí se quedan en Bucaramanga, otros en Bogotá, otros en Medellín, pero la mayoría buscan migrar a Ecuador, Perú o Chile. Sin embargo, Colombia sigue siendo el principal receptor de venezolanos. Desde hace años, el número de migrantes en esta ruta bajó coincidiendo con el auge de la peligrosa ruta del Darién hacia los Estados Unidos. Al principio, la mayoría de los migrantes iban hacia el sur, pero en 2022 muchos buscaban cruzar el Darién rumbo a los Estados Unidos. Entre 2022 y 2024, unos 700,000 migrantes venezolanos atravesaron la selva del Darién. Esto hizo que la carretera entre Cúcuta y Pamplona dejara de ser prioritaria. Las nuevas rutas salían desde Capurganá, Turbo y Necoclí hacia el norte. Aunque algunas agencias se quedaron en Cúcuta hasta 2024, identificaron que su ayuda era más necesaria en las rutas hacia el Darién. El 31 de agosto del 2024, World Vision, una de las organizaciones más activas, se retiró. Ese fue el primer gran golpe. Después de eso, todo comenzó a tambalear. El 20 de enero del 2025, Donald Trump volvió al poder en los Estados Unidos, y con él una decisión que cambiaría todo: cortar los fondos de USAID, la agencia responsable del 42% de la ayuda humanitaria mundial. Colombia recibía unos $400 millones al año de esta fuente, pero con el nuevo gobierno, la agencia fue disuelta y Marco Rubio, ahora secretario de Estado, anunció un recorte del 83% en sus programas. Para muchas de las organizaciones que mantenían refugios, eso fue devastador. La decisión del gobierno de los Estados Unidos tumbó todo. Todo se paralizó de inmediato. Todos los servicios. Luego, los que cooperaban con todas las agencias empezaron a enviar correos donde explicaban que dependían del presupuesto de Estados Unidos para mantenerse trabajando. SOA, la organización neerlandesa que más apoyaba la ruta desde Cúcuta a Bucaramanga, también se retiró. El vacío se hizo aún más profundo. ¿Por qué ya nadie habla de esto? ¿Por qué los ojos del mundo se apagaron justo cuando más se necesitaban? Las emergencias no desaparecen por falta de cámaras. Se esconden, se silencian, pero siguen aquí. Y mientras el mundo mira hacia otros conflictos, mientras los titulares se llenan de nuevas guerras, elecciones y catástrofes,
en la frontera entre Colombia y Venezuela, sigue latiendo una tragedia que ya nadie parece escuchar. Son miles los pies que aún caminan descalzos sobre el asfalto ardiente, los estómagos vacíos que no tienen destino, los ojos cansados que no saben si el próximo amanecer los encontrará vivos o del otro lado de la frontera. La emergencia no se fue, simplemente se volvió invisible. Los albergues que un día fueron faros de esperanza, hoy son solo esqueletos silenciosos de una solidaridad que se apagó. Los voluntarios que alguna vez tendieron la mano, ahora luchan solos con lo poco que tienen, tratando de ser el último abrazo antes del abismo. La migración no es solo una estadística, es el rostro de una madre que dejó todo por salvar a su hijo. Es el silencio de un padre que no encuentra palabras para explicar por qué lo dejaron atrás. Es el cuerpo exhausto de un niño que aprendió a caminar sin saber que su camino era una huida. Y entonces la gran pregunta queda en el aire, punzante y dolorosa. Esta joven madre venezolana se desgarraba en llanto al hablarnos de su hijo Diego Pérez, de 17 años, que se ahogó en el Darién por salvarle la vida. Yo era la que iba a ser la muerta, pero ese tiro a salvarme a mí. ¿Qué pasará si llegan millones más? ¿Qué haremos cuando el éxodo ya no sea una sombra, sino un grito imposible de ignorar? Quizás aún estamos a tiempo de escuchar, de mirar, de recordar que ningún ser humano debería cargar solo con su tragedia, porque al final, lo que está en juego no es solo una crisis humanitaria, es la medida real de nuestra humanidad. Dicen que nadie se va de su tierra por gusto, que quien ha probado el sabor del café de su abuela, el abrazo tibio de la madre y el olor del mango maduro al mediodía, jamás querría dejarlo todo atrás. Sin embargo, millones de venezolanos lo hicieron. Lo hicimos. El éxodo venezolano no comenzó de un día para otro. Fue como una gota que cae, una y otra vez, hasta que rompe la piedra. Fue la nevera vacía, la luz que se iba sin aviso, el salario que no alcanzaba ni para un cartón de huevos. Fue el medicamento que no apareció y el adiós a tiempo que no pudimos dar. Fue la inseguridad, el miedo en la mirada, la esperanza que se fue desgastando. Muchos culpan a la economía, otros a las decisiones políticas y otros a una mezcla de todo. Pero más allá de los discursos, lo que quedó fue la realidad. Venezuela, ese país de gracia, de playas infinitas, de gente alegre, se convirtió en un lugar que muchos amaron tanto que dolió más quedarse que partir. Es importante reconocer que una crisis de esta magnitud no ocurre sola. Fue consecuencia de años de decisiones institucionales desacertadas, políticas públicas que no respondieron a las verdaderas necesidades del pueblo, y de una gestión que, con el paso del tiempo, se alejó del bienestar colectivo. Aunque hay factores externos que agravaron la situación, es justo decir que el principal llamado a la responsabilidad recae sobre quienes han tenido en sus manos la dirección del país. Gobernar no solo es tener el poder, es saber cuidar a la gente, y cuando la gente se va, algo se rompió en ese cuidado. Hoy, más de 7 millones de venezolanos viven fuera. Algunos encontraron hogar, otros aún buscan un lugar donde echar raíces, pero todos llevan a Venezuela en el acento, en la comida, en la música, en la piel. No se trata solo de migración, se trata de una herida abierta, de un país que aún duele. Y mientras haya uno solo de nosotros, allá o acá,
que siga soñando con volver a Venezuela de pie, entonces hay esperanzas. Porque los pueblos que aman su tierra, tarde o temprano, la reconstruyen. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que haya tenido que emigrar o con alguien que aún esté allá resistiendo. Suscríbete para más historias que nos recuerdan quiénes somos y sobre todo, para que nunca olvidemos de dónde venimos.